Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, depende de la hora que estén viendo este video. Soy Eric Villavicencio Mendoza, de la carrera Medicina Veterinaria, exponiendo el tema Principios Básicos de la Química, puesto por la docente Cruz Alessandra Pinargote Zambrano. Y desde ahora voy a empezar mi exposición hablando sobre qué es la química, porque antes de nosotros saber qué son los principios básicos de la química, debemos saber qué es la química como tal. La química es la ciencia que estudia la composición, estructura, propiedades de la materia, así como los cambios que ésta experimenta durante las reacciones químicas y su relación con la energía. ¿Esto qué quiere decir? Que la química siempre va a estudiar la materia, siempre, o sea, la química se trata de estudiar la materia, si sea, la materia es desde el insecto más pequeño hasta la galaxia más grande. Eso es la materia. Es la materia, es todo lo que podemos ver y percibir. Eso es la materia. También lo que estoy diciendo lo dice también Raymond Chang, que dice que la química es el estudio de la materia y los cambios que ocurren en ella. O sea, habla sobre las transformaciones de la materia. El señor Petrucci dice que la química es la ciencia que trata la composición y propiedades de la materia. O sea, el primer concepto de arriba, este primer punto, está dando a entender sobre estos que dicen estos tres señores, como también dicen Linus Pauling, la define como la ciencia que estudia las sustancias, su estructura, sus propiedades y las reacciones para transformar en otras sustancias en referencia con el tiempo. O sea, lo que expliqué antes, lo saqué de estos tres señores y vamos a seguir con la siguiente diapositiva, que es la número 2, que habla sobre la división de la química. La química como tal va a tener, ya estamos hablando sobre los principios. La química como tal va a tener cuatro divisiones, que van a ser la química general, la química descriptiva, la química aplicada y la química analítica. La química general, ¿qué es? Es la que va a estudiar todas las leyes en lo que se rigen, lo que es la química, que es la química como tal. Es los principios y propiedades que rigen a todas las ramas de la química. Eso quiere decir química general. ¿Qué es la química descriptiva? La química descriptiva es la ciencia que va a estudiar los principios y la obtención de sustancias, de las sustancias químicas. Y esta a su vez va a tener dos subdivisiones que van a ser la orgánica e inorgánica. La orgánica va a ser la que va a estudiar la materia, la que tenga que ver el carbono. Eso va a estudiar la orgánica, en cambio la inorgánica es totalmente lo contrario, va a estudiar las que no son, las que no tienen carbono, claro, con sus excepciones. Vamos a hablar también sobre la química aplicada. La química aplicada es la que busca relacionarse con las demás ciencias. ¿Esto qué quiere decir? La química aplicada esta es la que se va, quiere decir que la química se va a unir con otro tipo de ciencias, como puede ser la medicina, la medicina veterinaria, que son dos ciencias de medicina. También tenemos la ingeniería química, y esa como tal es la química, y también la ingeniería química. Pasamos a la química analítica. Estudia las técnicas para separar, identificar y cuantificar sustancias. ¿Esto qué quiere decir? Que esta tiene dos subdivisiones, que son la cualitativa y cuantitativa. ¿Qué quiere decir la cualitativa? La cualitativa quiere decir que se va a referir a la cualidad de un mineral, por ejemplo. Y en cambio la cuantitativa se va a referir al porcentaje de que tiene un elemento. Por ejemplo, si nos vamos a referir el agua, al agua la cuantitativa va a ver qué cantidad de alcalinidad va a tener el agua. De eso trata la química analítica, la cual ya estoy hablando. Vamos a pasar a la tercera diapositiva, que trata, déjame mover aquí un poco la cámara, que va a hablar sobre la química como ciencia. Bajo la influencia de los nuevos métodos empíricos propuestos por Sir Francis Bacon, Robert Boyle, Robert Hooke y Johnny Maywood, comenzaron a remodelarse las viejas tradiciones científicas en una disciplina científica. ¿Esto qué quiere decir?
que distintos científicos químicos empezaron a remodelar la química. Con sus estudios fueron dándole otra forma distinta y la química que estoy hablando ahora se trata de la química moderna, de la cual conocemos ahora. Y también tenemos a el señor Robert Boyle, que habla que tiene un libro llamado El químico escéptico y él formula la ley de Boyle. Se llama ley de Boyle porque se debe de alguna manera de darle créditos a la persona que estudió todo. Y también el señor Boyle rechazó los cuatro elementos. Esto es la química como ciencia. Vamos a pasar a la quinta diapositiva que va a hablar sobre las leyes fundamentales de la química. Tenemos las principales leyes fundamentales de la química, la cual han sido propuestas por diferentes químicos científicos. Han sido, por ejemplo, Dalton con su ley de proporciones múltiples. También vamos a tener a la ley de proporciones recíprocas por Richter. Vamos a tener la ley de volúmenes de combinación por Gay-Lussac. Vamos a tener la ley de conservación de la masa de Lavoisier y vamos a tener la ley de proporciones definidas de Proust. Vamos a tener la hipótesis de Avogadro, la cual la hemos visto muchísimo en bachillerato. Estas como tal son las leyes principales fundamentales de la química, de la cual se va a regir la química, de qué manera va la química, de esto se tratan las leyes fundamentales de la química. Vamos a ver la estructura química. ¿Qué es la estructura química? La estructura química de una sustancia aporta información sobre el modo en que se enlazan los diferentes átomos o iones que se forman una molécula o agregado atómico. Incluyen la geometría molecular, la configuración electrónica y en su caso la estructura cristalina. Esto quiere decir de la manera que se puede generar la estructura de una sustancia, como tenemos aquí el ejemplo de la estructura del agua, que sabemos que tiene dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. De esa manera se va a conformar el agua, que la conocemos como 2H2O, hidrógeno y dos átomos de oxígeno. O sea, H2O. La H viene de hidrógeno, el 2 viene por los dos moléculas de hidrógeno y la O sola viene, o sea, la O que está sola viene por el oxígeno. En la séptima diapositiva vamos a tener los compuestos químicos, muevo la cámara. Los compuestos químicos, los compuestos químicos son sustancias que están formadas por un mínimo de dos elementos que han reaccionado entre sí para dar otra sustancia diferente a los elementos iniciales. Los elementos quedan unidos por lo que se conoce como un enlace químico. Al juntar los dos elementos iniciales se forma una reacción química que da lugar a otra sustancia diferente. ¿Qué quiere llegar con estos tres puntos? Que los compuestos químicos van a ser lo que vamos a formar, por ejemplo, a poner un ejemplo. Si me voy a preparar una taza con café, el café va a estar compuesto por tres sustancias como son el agua, el café y el azúcar. Y de esa manera vamos a tener un compuesto químico, ya que se está usando más de dos sustancias. De dos, de dos, más de dos sustancias ya es un compuesto químico. Ahora vamos a seguir con las reacciones químicas. Las reacciones químicas, ¿qué son? Las reacciones químicas, como está acá, viene de la mano con esta, con los compuestos químicos, viene muy de la mano. Son la unión de dos sustancias, las cuales van a formar una sola. Como ya usé el ejemplo del agua, aquí está también. Dos átomos de hidrógeno más un átomo de oxígeno va a formar agua, que la conocemos como H2O. De esa manera se conforma un compuesto químico. Vamos a tener abajo el hierro más sulfuro de hierro, se va a conformar otro compuesto químico porque es la unión de dos sustancias. Es la unión de dos sustancias o más. En la novena diapositiva vamos a tomar los elementos químicos. ¿Qué son los elementos químicos? Un elemento químico es una sustancia cuyas propiedades intrínsecas los diferencian de otros elementos. Por ejemplo, el elemento oro tiene unas propiedades que son diferentes a las del elemento de hierro o el elemento de oxígeno.
El elemento de oxígeno, por lo general, en estos momentos estamos aspirando oxígeno y no se nota, no se ve, pero sin embargo está cumpliendo su función. En cambio, el oro es algo físico, algo que se va a ver. Eso es un elemento químico y en general los elementos químicos se pueden dividir en dos grandes grupos, que son los no metales y los metales. ¿En dónde vamos a encontrar estos dos grandes grupos? Lo vamos a encontrar en la tabla periódica, en la cual está a continuación. Aquí están. Sabemos que la tabla periódica está conformada por periodos y grupos, las cuales los grupos tienen los monovalentes, los bivalentes, los trivalentes, y así sucesivamente. Y también van a tener las sustancias, los compuestos que van a tener valencias variadas. ¿Qué quiere decir valencias variadas? Que estas pueden variar en cualquier momento. Y entonces vamos a seguir a la siguiente diapositiva, la número 11, que va a hablar sobre la materia y sus clasificaciones. Como ya expliqué antes, la materia es todo lo que va a ocupar un lugar en el espacio, lo que va a tener una masa. Eso es la materia. La materia está formada por átomos y moléculas. Ya vamos a ver en la siguiente diapositiva que es un átomo y una molécula. Todo lo que nos rodea e incluso nosotros mismos estamos hechos por materia. Todos, ya, desde el punta de mi dedo del pie hasta mi cabeza es materia, todo es materia. Puede ser también en un carro, un avión, una pared, incluso este esfero es materia, esto es materia, porque todo es materia, todo lo que podemos percibir es materia. La clasificación de la materia tiene dos grandes géneros, que son las sustancias puras y las mezclas. Las sustancias se dividen en dos grandes subgrupos, que son los elementos compuestos, y tenemos a la mezcla, que es la combinación entre varias sustancias puras o compuestas, y se pueden dividir como mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. Homogéneas quieren decir que los elementos están unidos y que no se va a notar, no se distingue. En las heterogéneas, los elementos son, a simple vista se va a notar que están unidos. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de la mina y el esfero. Sabemos, esto lo podemos considerar que es una materia heterogénea, una mezcla heterogénea, perdón, porque a simple vista se ve que son separados. En cambio, si vamos a tenerlo ahí, se va a convertir en una mezcla homogénea porque no tiene separación alguna y no se ve a simple vista. En la siguiente diapositiva vamos a tener aquí, como dije antes, tenemos aquí el átomo y la molécula. ¿Qué es el átomo? El átomo es la parte más pequeña de una sustancia que no se puede descomponer químicamente. Y vamos a tener aquí, vamos a hablar sobre la estructura del átomo. El átomo es lo que conforma la materia, o sea, la materia está conformada por átomos. Bueno, y aquí vamos a tener la estructura de del átomo, perdón. Cada átomo tiene un núcleo. Núcleo es el centro. Está compuesto por protones, que son partículas positivas, neutrones, que no tienen ninguna carga ni positiva ni negativa, y vamos a tener por último las partículas negativas. De esta manera se conforma el átomo, la estructura del átomo. Aquí vamos a tener las moléculas. La molécula es la partícula más pequeña de una sustancia que tiene todas las propiedades físicas y químicas de esa sustancia. Las moléculas están compuestas por una o más átomos. Las moléculas son tan imperceptibles que no se logran a ver a simple vista. Por ejemplo, en el vapor están ahí esparcidas las moléculas y solo vemos el vapor y no las moléculas como tal. En nuestro alrededor hay moléculas de agua, de humedad, pero no se va a notar porque no las vemos, porque son microscópicas. Justamente necesitamos un microscopio para poder observarlas. En la siguiente diapositiva tenemos las aportaciones de la química. Las aportaciones de la química. Las aportaciones de la química. ¿En qué nos ha aportado la química? La química nos ha aportado desde hace mucho tiempo, desde los primeros humanos, desde ahí viene la química. A lo largo de la historia han existido científicos que han contribuido al avance de distintas ramas. ¿De qué nos ha servido esto? La preservación de la raza humana.
también la preservación del ganado, que es importante para la raza humana para poder comer, la preservación de plantas, de vegetales para poder comer, para la preservación de la raza humana. Y también tenemos medicinas y también entretenimiento que se ha usado la química. Y vamos a tener en la siguiente diapositiva, vamos a hablar sobre la aportación de la agricultura. La agricultura como tal es lo que se trabaja en el campo, o sea, el cultivo, los vegetales, los árboles, las plantas. En el campo se trabaja mucho se trabaja mucho la agricultura. La agricultura ha sido muy importante para la raza humana. Como ya lo dije antes, ha sido para la preservación de plantas y un elemento muy importante de la química ha sido el fertilizante. ¿Qué es el fertilizante? El fertilizante se puede representar de dos maneras, o como una pepita o como un líquido. ¿Esto en qué ayuda? Ayuda se los tira a la planta y la planta va a absorber todos esos nutrientes del fertilizante y de esa manera la planta va a crecer de una manera mucho mejor y va a dar mejores frutos. En el siguiente punto vamos a tener los aportes de la química en la veterinaria, o sea, en la rama en la rama que estamos ahora. La aportación de la química en la medicina veterinaria nos ha ayudado a que el ganado se siga reproduciendo. Con la química se puede mejorar el rendimiento de los toros, el semen, para poder tener mejores crías y a base de tener mejores crías se va a tener un mejor leche y un mejor queso. De esa manera la química ha aportado a la veterinaria y también con medicamentos como los tenemos aquí, como el BioEI, el Ainil, el Albenzol, entre muchísimos más medicamentos que han ayudado a que la química aporte a la medicina veterinaria. Y como por último tenemos a la medicina en humanos, el aporte de la química en la medicina. La química nos proporciona vacunas, antibióticos y todo tipo de medicamentos que nos curan y protegen de las enfermedades. Esto quiere decir que gracias a la química se han desarrollado múltiples medicamentos, múltiples vacunas, como por ejemplo la de ahora sobre el COVID-19, se está combatiendo con una vacuna justamente gracias a la química. Y gracias a esto debemos uno de cada 5 años de nuestra vida, debemos el aporte de la química a la medicina. Algunos medicamentos son sustancias de composición sencilla, como por ejemplo el peróxido de hidrógeno o oxigenada, yodo, bicarbonato de sodio, hidróxido de aluminio, nitrato de plata y cloro de potasio. El yodo se lo usa mucho para raspaduras, para tratar de que no se infecte una herida en un humano. También el aporte de la química nos ha ayudado, a la química, a la medicina nos ha ayudado a la preservación de la especie humana como tal. Y gracias, y ya está mi exposición. Muchas gracias, espero que les haya gustado y me costó mucho la diapositiva, me costó hacer mucho la diapositiva y también la exposición. Me equivoqué un par de veces, pero espero haberme sacado una buena nota. Buenas noches, muchas gracias. Buenas tardes.